Bien, entonces para que las dudas que se resuelvan aquí ahorita en los temas los puedan revisar en la clase de YouTube si es necesario. Muy bien, entonces los temas del submódulo 2 son estos, de la segunda unidad, son sensores y transductores y aplicación de sensores en sistemas mecatrónicos. Los demás son subtemas, sensores de temperaturas, de deformación, de luz y sonido, ¿sale? Pero en sí nada más son estos dos temas. El día de hoy vamos a abarcar lo que es el primer tema, que es sensores y transductores, y vamos a abarcar el subtema de sensores de temperatura. Bueno, ¿qué es un sensor? Es el elemento que se encuentra en contacto directo con la magnitud que se va a evaluar. Al interactuar con estas magnitudes, sufre cambios en sus propiedades. Por ejemplo, la magnitud física puede ser la temperatura y la propiedad alterada puede ser la resistencia eléctrica que varía proporcionalmente a la variable. ¿Qué quiere decir esto? Miren, un sensor se encuentra en contacto con aquello que se va a medir y se miden todas aquellas magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Todo aquello que se puede medir, distancia, velocidad, luminosidad, aceleración, deformación, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son magnitudes físicas, volumen, masa, todo eso. ¿Sí? Entonces un sensor es aquel capaz, bueno, que se encuentra directamente en contacto con esa magnitud y para poder trabajar, lo que hace es que cuando está en contacto con esa magnitud, las propiedades y características del sensor cambian, ¿sí? Permítanme hacerles un pequeño ejemplo. Ahora de este lado, que dice el texto que, por ejemplo, podemos estar midiendo la temperatura. Lo voy a poner aquí como un termometrito, algo así, se puede, lo puede encontrar simbolizado. La temperatura, el sensor está en contacto con ella en su forma física, digamos un tubito, una barrita de metal, una barra de plástico, la forma que tenga el sensor, ¿no? Pero es la que está directamente en contacto con la temperatura. Vamos a suponer que aquí tenemos, pues, fuego, una llama, ¿sí? Y obviamente sabemos que cuando está una llama, pues nos va a generar un calor, ¿no? Y ese calor nos va a generar un incremento en la temperatura. Entonces el sensor va a estar en contacto con esta magnitud física que vamos a medir, que es la temperatura, y lo que va a hacer el sensor es cambiar su propiedad. Por ejemplo, en su composición interna, voy a tener uno de estos, que si se acuerdan ustedes dijimos que este era el símbolo de una resistencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las resistencias? Bueno, la resistencia eléctrica se ve modificada con el cambio de temperatura. Todas las resistencias eléctricas, todos los materiales que tienen resistencia eléctrica, cuando incrementa la temperatura, todos incrementan también su resistencia eléctrica. Si disminuye la temperatura, disminuye la resistencia eléctrica. Entonces, los sensores así funcionan, están en contacto con lo que van a medir, con la magnitud que van a medir, y algunas de sus propiedades internas cambian, y lo que realmente se hace es que a partir de esta variación se toman las medidas y lecturas para poder saber qué tanto cambió esa magnitud y poder tomar una medida. Por ejemplo, les voy a poner algo un poquito menos electrónico. Lo voy a poner de manera horizontal. Miren, todo el mundo yo creo que hemos visto uno de estos. Ay, se me salió la raya, pero bueno, el chiste era dibujar aquí, nada más adentro. ¿Con qué se mide la temperatura? ¿Alguien sabe? Con un termómetro.
con un termómetro. Entonces esto parece lombriz, pero es un termómetro, ¿eh? Hagan uso de su imaginación. Yo estoy haciendo uso de la mía. Entonces, esto es un termómetro. Y en el bulbo o en la punta está rellena de un elemento sensible a la temperatura, que es el mercurio. Todo el mundo lo conocemos del termómetro convencional, ¿no? Que tiene mercurio en su punta. Entonces, el bulbo, que es esta parte que está aquí, que contiene el mercurio, está en contacto directo con la temperatura. Este pudiera ser el sensor. Y como está en contacto, una de sus propiedades cambia. ¿Qué es lo que pasa con la propiedad del mercurio? Se empieza a alargar y empieza a subir y nos empieza a indicar qué temperatura está ahí. ¿Sí? En este caso fue un cambio de propiedad física, porque cuando la temperatura disminuye, el mercurio también se regresa, se contrae. ¿Sí? Y cuando la temperatura aumenta, pues obviamente el mercurio se expande y marca más grados de temperatura. Hagan de cuenta que los sensores son iguales. Lo que está en contacto con la temperatura transmite esa magnitud, dependiendo de la cantidad de grados que sean, y se modifica una de sus propiedades, ¿sí? En el caso del termómetro, pues es la característica o la propiedad de expansión o contracción, y en el caso de algunos termómetros, algunos sensores, perdón, puede ser la resistencia eléctrica. Si hay mayor temperatura, pues cambia su resistencia eléctrica, ya sea a mayor resistencia eléctrica o menor resistencia eléctrica. Y Profe, ese cambio de resistencia, pues se manda al sistema. ¿Qué pasó? entonces sería como un panel solar. Un panel solar lo pudiéramos tomar más bien como un captador, porque el panel en sí no hace nada con la energía solar, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos convertir en sensor si pusiéramos algo que detecte cuando hay sol y cuando no hay sol. ¿Sí me explico? Sí. El panel está nada Sí, más ahí sí. para recibir la energía de radiación del sol, pero no ya pudiéramos decir que los sensores son algunos de los componentes internos para decir cuándo hay sol, cuándo no hay sol, cuando ya, bueno, en caso de que se use para generar electricidad de este panel solar, cuando ya están llenas las baterías, cuando no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok. Entonces, el panel solar, pues lo pudiéramos usar como un sensor si le hacemos algunas adecuaciones, ¿sí? Si dejamos que la luz del sol modifique alguna de sus propiedades para poder indicarnos algo, entonces ya se puede convertir en un sensor. Si, por ejemplo, la luz solar, el panel detectara por sí solo cuando ya está muy caliente y se desconectara, por ejemplo, entonces el panel ya sería el sensor en sí, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ok, entonces, eso es un sensor. El sensor es el que está directamente con la magnitud. Si vamos a medir velocidad, pues el sensor es el que está en contacto con la velocidad, con la aceleración, con el volumen, con lo que sea que se va a medir. ¿Sale? Y eso, ese contacto genera un cambio en alguna de sus propiedades internas y obviamente eso lo usamos para generarnos una señal que se va a enviar al sistema. Y el sistema decide qué es lo que va a hacer cuando el sensor tiene cierta modificación de sus propiedades, cuando no la tiene, qué es lo que hace. Eso ya es programación. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ninguno. No, profe. No, profe. Ok, miren, les voy a explicar otro ejemplo. Miren, antes, en algunos vehículos venía un indicador de esos de agujita, que todo el mundo conocemos. Algo así, ¿sale? Pero, por ejemplo, estos medidores se encargaban de medir la presión del aceite del motor. Los vehículos nuevos por lo regular ya no lo traen. Tienen otros medidores, menos el de presión, ¿sí? Entonces,
Obviamente entre más presión, pues la aguja se movía más para arriba, ¿no? Aquí lo que tenemos en la parte interna de este, se puede manejar también para temperatura, pero ahorita lo vamos a manejar para presión. Tenemos un elemento así, que se llama tubo de Bourdon. Es un pequeño tubo con forma curva y a través de unas conexiones, de algunas palancas del extremo del tubo de Bourdon hacia otros mecanismos para transformar movimiento, está conectada la agujita de esta manera. ¿Cómo funciona el tubo de Bourdon? Ah, pues fácil, es un tubo hueco, pues es un tubo, no todos los tubos son huecos, en donde se deja entrar lo que es el fluido, el aceite, recorre el tubo y según la presión que tenga, va a tratar de enderezar al tubo, ¿sí? Obviamente no lo va a enderezar completamente, pero sí va a tender a enderezar el tubo. Esta curva va a tratar de hacerla derecha. Entonces, al moverse el tubo, con las palancas que tiene, ese movimiento que tuvo el tubo, muy pequeñito, valga la redundancia, tuvo el tubo, se va a transmitir por el mecanismo hacia la aguja y lo que va a hacer es que la aguja se levante y empiece a marcar. Obviamente, como dijimos al principio, entre más presión, pues la aguja se mueve más, porque entre más presión, este aceite o este líquido que tenemos aquí empuja el tubo más. Entonces intenta el tubo hacerse más derecho. Y eso, con los mecanismos que tiene conectada la agujita, lo que trata de hacer es, pues, bueno, más bien lo que hace es mover la aguja un poquito más arriba y marca más. Si le metemos más presión todavía, pues el tubo se tiende a enderezar todavía más y ese movimiento se transmite a través del mecanismo y la aguja se levanta cada vez más dependiendo de la presión que se ejerza dentro del tubo eh, por el líquido que se vaya a medir. ¿Sale? Esto lo pudiéramos catalogar como un sensor porque está en contacto con la magnitud que se va a medir, con la presión y cambia una de sus características, que en este caso es su forma. Al estar curvo trata de enderezarse y entonces lo que modifica es su forma y pues el movimiento de ese cambio se transmite por esas palancas al indicador, que es la aguja, que es pues el lenguaje que nosotros ya entendemos, ¿no? Aquí ya tenemos nosotros pues que si es 0 o si es 1 o si es 2 pascales o libras dependiendo de la unidad con la que se vaya a medir la presión, ¿sale? Entonces prácticamente así son los sensores, se encuentran en contacto directo con lo que se va a medir y cambian o alteran alguna de sus características, propiedades, para poder generar una señal que después nosotros podamos interpretar. ¿Sale? ¿Sí me expliqué con ese tubo de Bourdon? Sí, profe. Ok. Bueno, eso es en cuanto a los sensores. Ahora, Profe, el otro tema. ¿Qué pasó? Dígame. ¿un, un medidor de radiación podría ser un sensor? Un medidor de radiación. Podría ser Pues un pudiera, sensor. es un sensor de hecho, porque detecta, está en presencia, pues tiene que estar en presencia de la radiación, ¿sí? Pero el medidor en sí no es el sensor, sino lo que está dentro del medidor, porque el medidor ya me indica a mí qué cantidad de radiación hay. Entonces ahí ya hay una serie de componentes que se encargan de transformar la cantidad de radiación que hay a un número que yo ya sepa identificar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver enseguida? Miren, por ejemplo, dice el transductor. El transductor es un dispositivo que tiene la misión de traducir o convertir una señal física en otra distinta que sea entendible por el sistema o por nosotros, ¿sí? Es decir, convierte la señal que no podemos interpretar, que no es interpretable por el sistema en otra variable interpretable por dicho sistema. El transductor es aquel que se encarga de traducir la señal entre lo que no entendemos a algo que podamos entender. Ahora sí, el medidor de radiación
lo que hace es convertir, o sea, mediante un transductor, la señal de cuánta radiación hay a un número que yo entienda. Mira, en este ambiente, con este sensor me indica que hay esta cantidad de radiación y me la convierte en un número. 5, 10, 20, 30, no sé, el número de radiación que existe en ese momento. ¿Sí? Pero mediante sensores. El sensor, pues, es el que está en contacto con la radiación cambia alguna característica física o propiedad del sensor, y lo que es el transductor es de que traduce esa variación a un número que yo entienda. Vuelvo acá al ejemplo del tubo de Bourdon. La presión deforma a este tubo, pero eso a mí no me dice nada. ¿Qué es lo que hace este mecanismo? Pues ya ahora con este mecanismo y esta escala que está aquí, transforma esta deformación en un movimiento que yo ya puedo interpretar. Si la aguja me marca 1, pues yo ya sé que hay un pascal, por ejemplo, en este caso la presión, o 2 pascales, o 3, etcétera, etcétera, o 4, lo que sea. ¿Sí? Pudiéramos decir que este mecanismo que está aquí conectado a la aguja es un transductor, porque está traduciendo la deformación que hace la magnitud, en este caso la presión, a algo que yo sí conozco. En el caso del medidor de radiación, hace lo mismo. El sensor es el que está en contacto con la radiación. Vamos a suponer que esa radiación hace que se deforme algo dentro del medidor de radiación, y un transductor es el que se encarga de transmitir esa deformación a un número que yo ya puedo interpretar, ¿no? Mediante una aguja o mediante una pantalla digital, no sé, el tipo que sea. ¿Sí me expliqué? Profe. Ok, entonces esa es la diferencia entre un transductor y un sensor, por lo que, pues por lo general van juntos. El sensor se encarga de medir qué tanto hay de esa magnitud que se va a verificar, y el transductor lo que hace es, pues, decirme a mí con un número ya entendible qué cantidad de unidades de esa magnitud encontramos en ese momento, ¿sí? Entonces siempre van mano, sensor, transductor. Sensor es el que está en contacto con la magnitud, el que mide, y el transductor es el que traduce. Me dice a mí, qué quiere decir toda esa deformación que se hace en las características del sensor. Miren, con los sensores podemos medir, estas son algunas de las magnitudes que podemos medir con un sensor: distancia, gases, pHs, reacciones químicas, resistencias eléctricas, corrientes eléctricas, humedad, presión, sonido, vibraciones u oscilaciones, flujo o caudal, luz, luminosidad, potencia eléctrica, temperatura, voltajes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos hacer con los sensores. Y como les dije ahorita, el transductor es el que esa magnitud física ya la convierte a una magnitud que puede entender yo o el sistema. Si este transductor va a estar comunicándose nada más con un sistema que va a funcionar solo automático, pues esa señal se convierte en una señal eléctrica. Lo que hace es que esta magnitud física, 37 grados, 40, 50, 2, 1, los que sean cantidad de grados centígrados, por ejemplo aquí, el transductor lo que hace es lo convierte a una señal eléctrica, lo que le corresponde a esa temperatura de 4, 5, 20 miliamperes, y ya es una señal que el sistema eléctrico ya puede reconocer. En los transductores que son para los humanos, por así decirlo, eso se convierte entonces en números que yo puedo entender, como 1, 2, 3, 4, 5 grados centígrados, pero en un sistema mecatrónico, esas señales se convierten a señales eléctricas, que son las que entiende el sistema. Pues el sistema, ya dependiendo de la magnitud de esta señal eléctrica, ya va a saber qué temperatura hay en el ambiente que estamos midiendo, y pues va a saber qué hacer dependiendo de lo que le programemos para que haga. Si está a 10 grados, pues enciende el aire acondicionado. Si está a 40 grados, pues prende el aire acondicionado más fuerte, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros querramos automatizar en este proceso. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Nadie? Ninguna, profe. ¿Puede acercarle a los a los sensores para tomarle captura para luego analizarlo bien, por favor?
Claro que sí, miren, ahí están. Y nada más, acuérdense que aquí son reacciones químicas y aquí son resistencia eléctrica. Los demás sí están entendibles. Pero son más, ¿no? Hay todavía más magnitudes que se pueden medir con los sensores. Estos son nada más algunos casos. Ok. Y sobre todo que quede muy clara la diferencia entre sensor y transductor. Son diferentes, pero siempre deben ir de la mano. ¿Sale? Sí. Ok, vamos a ver ahora el primer subtema que son los sensores de temperatura. Y vamos a ver el primero que es un termopar. Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como alambres. ¿Qué quiere decir eso que acabamos de leer? Pues lo siguiente, mira, así como está aquí en la imagen. Un termopar es un dispositivo que se conecta, que se conforma, perdón, de dos metales diferentes. En este caso, dos alambres. Tenemos un alambre de un tipo, de un metal de algún tipo, y otro alambre de otro metal. Los dos se juntan y se fusionan en un solo extremo, de tal manera que yo veo nada más una sola punta, una sola salida de alambres, pero realmente son dos tipos de alambres conectados entre sí, como se ve aquí. Cuando esto se calienta, cada temperatura cada cable, perdón, va a reaccionar diferente a la temperatura. Y esa diferencia de temperatura lo que va a producir es una tensión o lo que se conoce comúnmente como voltaje. Entonces, al generar ese voltaje, realmente lo que manda el termopar ya al sistema es una señal eléctrica y se puede medir como un voltaje. Si se enfría aquí, el voltaje disminuye y si se calienta, pues el voltaje aumenta. ¿Sí? Oh Así my funciona un God. termopar. ¿Cómo qué? Ok, entonces aquí abajo podemos observar un pequeño ejemplo de un termopar. Obviamente, pues aquí está muy estético. Los metales van aquí por dentro, los dos metales que comenté ahorita, y van a lo largo de todo el cable para llegar a las terminales, que al final de cuentas se van a conectar al sistema para que el sistema pueda identificar qué voltaje hay en ese termopar y dependiendo del voltaje que hay aquí, el sistema ya debe ser capaz de determinar qué temperatura tenemos acá en la punta, dependiendo del voltaje que se genere, ¿no? Si hay más voltaje, como les digo, quiere decir que hay más temperatura. Si hay menos voltaje, quiere decir que hay menos temperatura. ¿Sale? De hecho, el multímetro que vimos en la unidad pasada trae una sección para poder medir temperatura y trae algunas conexiones para algunos termopares. Entonces, todos los termopares son como estos, miren, tienen dos patitas. ¿Sí? ¿Por qué dos patitas? Porque realmente lo que se mide es una diferencia de potencial. ¿Sí? Es un cuánto voltaje hay aquí y cuánto voltaje hay acá. Y entonces es una diferencia y eso es lo que conocemos como diferencia de potencial. Entonces se requieren de esos dos terminales para que exista un voltaje. Y de esa manera, pues ya podemos mandar una señal eléctrica hacia el sistema y ya podemos trabajar con una corriente eléctrica generada a partir de una temperatura. ¿Sale? Algo similar como esto está instalado en los boilers de gas de su casa. ¿Sí? Algo similar. Cuando dejan ustedes, por ejemplo, el piloto prendido y que el boiler se prende de repente solo, algo similar pasa. Tenemos un termopar que se va enfriando. Como la mecha del gas se apagó, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Cuando llega a cierta temperatura o a cierto voltaje, manda una señal para que la válvula se abra y entonces deja salir el gas y se prende el gas y se vuelve a calentar. Se prende el boiler, perdón, y se vuelve a calentar. Entonces se vuelve a calentar lo que es la punta del termopar. Como hay más temperatura, aquí también hay más voltaje, hasta que llega a cierta señal de voltaje en el que se manda otra señal eléctrica para que la válvula se cierre y se apague la mecha del boiler y así sucesivamente. Ahí está el ciclo funcionando una y otra vez hasta que apaguemos el boiler totalmente, ¿no?
pero los En- termopares así funcionan por lo general. ¿Qué pasó? entonces son como, por ejemplo, no sé, una plancha vendría siendo un termopar. Una plancha, no, una plancha más bien es una resistencia eléctrica, porque le pasamos una corriente eléctrica para que ella se caliente. La plancha es la que se calienta y aquí no. O sea, la plancha es la que manda la energía térmica y aquí no. La energía térmica tiene que venir de otro aparato para calentar al termopar. ¿Sí me explico? Para que Oh, fuera igual a la plancha, el termopar sería el que se tenía que calentar. ¿Sí me explico? El sí. termopar tendría que generar el calor y no, aquí no, el calor tiene que venir de otro cuerpo y el termopar únicamente lo que hace es eh, responder a ese cambio de temperatura. ¿Sí? Ok, ok, ok. Entonces, un termopar, por ejemplo, lo podríamos usar en la plancha. Bueno, la plancha no es el termopar, pero sí lo pudiéramos usar para que cuando se caliente el termopar a cierta temperatura, mande una señal para que corte la corriente eléctrica y la plancha se deje de calentar. Sí, ya es diferente funcionamiento. Pudiera ser que mediante un termopar, ya ven que las planchas nuevas llegan a cierta temperatura y se apagan, y luego se enfrían y se Sí. vuelven a Ujú. prender. Sí, eso pudiéramos hacerlo a través de un termopar, pero la plancha no es el termopar, eso es diferente. ¿Sí me Ok, explico? ok. Sí. Ok, entonces, este tipo Profe, sí, dígame. es bueno, por ejemplo, o sea, a lo que yo estoy entendiendo, eso es por decir, es como el sensor de temperatura, bueno, como el sistema de refrigeración de un carro, pero a la inversa. O sea, por ejemplo, cuando el motor llega a cierta temperatura, el sensor de temperatura manda una señal a la computadora para que active los ventiladores. ¿Para qué? Para que el carro empiece a refrigerarse mejor. Y De hecho es una de las aplicaciones, y sí, eso se hace a través de un termopar. Por eso volvemos a lo mismo, un termopar es un sensor de temperatura, como usted lo dice, no son diferentes, ¿sí? Entonces, el sensor de temperatura de un carro es el termopar. El termopar, por lo regular, va en los radiadores de los carros con la parte sensible, con esa puntita para adentro del carro donde va el agua, para que esté en contacto con el agua y cuando se calienta esto, pues va mandando una señal eléctrica de voltaje poco a poco. Cuando llega a cierta temperatura, ese voltaje, como se dice, llamando una señal para que se prendan los ventiladores, ¿sí? Pero en sí el sensor de temperatura de un vehículo es un termopar también. Realmente, ¿qué es lo que nos indica a nosotros el termómetro del carro, del tablero? Nos está indicando la temperatura del agua del carro, no del motor, sino del agua del carro, ¿sí? Porque si el motor está caliente, obviamente el agua también, y el agua es para enfriar el carro. Para eso sirve el agua realmente, para enfriar el motor del carro. Entonces, realmente el termómetro lo que me está indicando a mí no es la temperatura del motor, es la temperatura del agua que está dentro del motor, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, termopar es un sensor de temperatura. Y en el vehículo, en sensor de temperatura, pues es el termopar. ¿Sí me explico? sí. Ok, entonces, eh, ¿cómo funciona un termopar? Bueno, aquí está la imagen, ¿no? Podemos encontrarlos de muchas formas distintas, con la punta más chaparrita, de diferentes formas, dependiendo de dónde se vaya a acoplar. El de los vehículos, por ejemplo, tiene aproximadamente unos 7, 8 centímetros de diámetro, tiene rosca para poderlo atornillar ahí en el alrededor del vehículo y pues ya va cambiando la forma dependiendo de cada tipo de vehículo, ¿no? Pero por lo regular es así, debe tener su punta de metal que va en contacto con la magnitud, en este caso lo que se va a medir temperatura, puede ser aire, puede ser agua, puede ser cualquier líquido, etcétera, cualquier fluido, y sus terminales que vamos a conectar hacia el sistema para poder medir esa cantidad de voltaje. Aquí si se fijan dice milivolts, porque el voltaje que se genera aquí es muy, muy, muy chiquito. Entonces, ese de voltaje no se usa para accionar nada, únicamente nos sirve para indicarnos cierto valor. Realmente quien arranca los ventiladores en un vehículo, por ejemplo, no es el voltaje que sale de aquí, es el voltaje que manda la computadora ya a través de otra línea, pero cuando detecta esta señal de voltaje, ¿sí? Entonces, los termopares son sencillos de funcionamiento. Déjenme cambiarme de programa para poder
hacer una explicación. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una barra de metal y luego alguien la agarra aquí con la mano? Vamos a suponer que está la mano de un individuo. Y luego acá le ponemos fuego. ¿Qué es lo que le va a pasar al individuo después de un rato? Se va a quemar. quema. Se va a quemar, exactamente. ¿Por qué? Porque el metal es conductor de temperatura. Realmente la temperatura va a caminar del fuego hacia la mano. ¿Cómo pasa eso? Bueno, es que el calor realmente lo que hace es que hace que las moléculas del material vibren cada vez más rápido. Una vibración tan pequeña que nosotros no sentimos. Sin embargo, esos átomos empiezan a vibrar, los electrones empiezan a vibrar y se empiezan a mover de este lado hacia este otro lado. De tal manera que cada vez que se caliente esto, cada vez que se vaya calentando más y más y más, vamos a tener una acumulación más grande aquí de electrones que acá. Aquí va a estar más dispersa, ¿sí? Es como cuando decimos, los seres humanos, ay, que tengo frío, ven, abrázame porque tengo frío. Y lo que queremos es estar juntitos, ¿no? Y cuando hace calor, no, pues hazte para allá porque tengo calor. Hagan de cuenta que los átomos electrones hacen exactamente lo mismo. Tienen calor, lo que tienden es a separarse. Entonces, aquí están más separados y que pues se van moviendo cada vez más a tal punto que acá vamos a tener muchísimos electrones y eso va a hacer que cada vez esté más caliente. Bueno, entonces en el termopar realmente lo que tengo son dos metales diferentes, como ya les había hecho ahorita en la definición. Dos metales diferentes unidos en un solo punto, ¿sí? Entonces, aquí es donde se pone el fuego. En este caso, bueno, en este caso fuego, ¿no? Pero aquí es donde se va a medir temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? Como este es de un metal y este es de otro diferente, ambos tienen diferente comportamiento hacia el calor. Puede que uno sea, bueno, de hecho, uno es más conductor del calor que el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se incrementa aquí la temperatura, los electrones de este material se van a acumular acá en cierta cantidad, ¿sí? Muchos, vamos a suponer, no sé, 20, ¿sí? Por ponerle un número nada más. 20 electrones va a haber aquí, que se hicieron para acá debido al calor. Entonces, el otro metal va a ser lo mismo, pero supongamos que es menos eh, conductor del calor. Entonces, eso va a hacer que también aquí tengamos electrones, pero aquí vamos a tener 5, por así decirlo. Entonces, como aquí tenemos 20 y como aquí tenemos 5, realmente lo que tenemos es una diferencia de electrones, lo que pudiéramos decir que es una diferencia de potencial, que es un voltaje, ¿sí? Si tuviéramos aquí 20 electrones y acá también tuviéramos 20, realmente no tendríamos una diferencia, por lo que el voltaje sería cero. Entonces, por eso es que los termopares se fabrican con dos metales diferentes, para poder generar esta diferencia y poder tener esta diferencia de potencial y lo que viene siendo un voltaje, ¿sí? El voltaje realmente es eso, una diferencia entre un punto y otro. Si aquí les digo tuviéramos 20, no hubiera voltaje porque no existe la diferencia de potencial. Entonces tenemos que generar esa diferencia para poder generar ese voltaje. ¿Sale? Así es como funciona el termopar. Y pues ya ese voltaje ya se dirige hacia el sistema, hacia la computadora o hacia el procesador, donde ustedes gusten, para que se le dé el tratamiento que se tiene que dar, ya sea que se nos indique a nosotros con un número cuánto voltaje hay, o ya sea para mandar una señal para encender los ventiladores del vehículo porque está caliente, o apagarlos porque ya se enfrió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y así de sencillo es como funciona un termopar. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ninguno. Ninguna. Perfecto, entonces ese es el sensor de temperatura, así de sencillo y así trabaja, ¿sale? Ahora vámonos con el otro sensor que es el termistor. El termistor es un tipo de resistencia, que es un componente electrónico, cuyo valor varía en función de la temperatura de una forma más acusada
que una resistencia común. O sea, esto si se calienta o se enfría, la resistencia eléctrica varía, cambia, ¿sí? Su funcionamiento se basa en la variación de la resistencia a un semiconductor con la temperatura. Este componente se usa frecuentemente como sensor de temperatura o protector de circuitos contra excesos de corriente, ¿sí? Ustedes ya saben que un componente electrónico llamado resistencia lo que hace es dejar pasar más o menor corriente dependiendo de su valor. Entonces, esta resistencia, el termistor realmente cambia su resistencia dependiendo de su temperatura. Ya habíamos visto que todas las resistencias eléctricas, todos los materiales que tienen conductividad eléctrica, cuando se incrementa su temperatura, incrementan su resistencia eléctrica, o sea, tienen mayor resistencia eléctrica, se oponen más al paso de los electrones. Entonces, ese tipo de resistencia son los termistores. Y su símbolo es como está aquí, ya lo habíamos manejado en la clase pasada de su módulo 1. Ese es el símbolo y ese es el elemento real. Miren, es meramente una resistencia que lo que hace es variar su valor interno si se incrementa o se disminuye la temperatura. ¿Dudas con ese termistor? No, profe. Ninguna, profe. Ok, y de este vamos a encontrarnos con dos tipos de termistores. NTC y PTC. Los dos son coeficientes de temperatura, pero uno es negativo y el otro es de temperatura positiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, el NTC, que es coeficiente de temperatura negativo, hagan de cuenta que tenemos nuestra gráfica, una gráfica así, tenemos la resistencia y tenemos la temperatura al otro lado. Ya sabemos que la resistencia va a variar dependiendo de la temperatura, pero en este de coeficiente negativo, quiere decir que entre menos temperatura, vamos a tener mayor resistencia. ¿Sí? Entre mayor sea la temperatura, la resistencia va a ser más chica. ¿Sí? Un ejemplo, si aquí tenemos esta división, no sé, 2 grados, 4, 6, 8, etcétera, 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 ¿no? Y aquí para arriba también tenemos nuestra división, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohms, 4 ohms, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre más frío esté, más ohms va a haber. ¿Sí? Si tenemos 2 ohms, por ejemplo, 2 grados, perdón, vamos a tener esta cantidad de ohms. Si tenemos 6 grados, vamos a tener una cantidad más pequeña de ohms. Si tenemos 12 grados, vamos a tener menos resistencia todavía. Si tenemos 10, 12 grados, 15, vamos a tener todavía menos resistencia eléctrica y así sucesivamente, ¿sí? Por eso es negativo, porque el valor va decreciendo si aumenta la temperatura, ¿sí? Ya se imaginarán qué pasa con este, ¿no? Eso es lo contrario del NTC. Con el de coeficiente de temperatura positiva, vamos a tener un comportamiento diferente. De esta forma, entre más temperatura, vamos a tener más ohms. Conforme vaya avanzando yo a la derecha en la temperatura, los ohms también van a ir aumentando. ¿Sí? Y en sí son los tipos de termistores que podemos encontrar. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con estos dos? Ninguna, profe. Ok, si se fijan, los dos son exactamente lo mismo, son resistencias eléctricas que cambian su valor dependiendo de si están más calientes o más frías, pero uno tiene comportamiento de esta manera, que entre menor temperatura vamos a tener mayor cantidad de resistencia y el otro es al revés, entre menor temperatura vamos a tener menor cantidad de resistencia.
Entre más aumente, más vamos a tener resistencia eléctrica. ¿Sale? Sí. Y hasta ahí le dejaríamos el día de hoy. Abarcamos lo que son sensores y transductores y los sensores de temperatura. Mañana trabajaremos con sensor de deformación y sensor de luz. ¿Sale? Ahorita ya nada más vamos a ver lo que son las actividades de la plataforma. Miren, está bien sencillo, ¿eh? Muy facilito. Háganlo hoy. Primero que nada tienen que responder esta pregunta: ¿qué es un sensor? Por si no se acuerdan, pueden ver el video de la clase en YouTube que voy a subir más al ratito, o aquí mismo también viene un video, mire, que ustedes pueden checar para poder obtener esa información. Entonces responden esa pregunta y después se van al tema 2.1, que es de sensores y transductores, y dice la actividad que realicen una tabla en donde escriban como mínimo 10 sensores, sus características principales, ejemplos de aplicación y una imagen del sensor. Aquí viene un PDF, un documento en donde van a poder encontrar algo de información. Y aquí en este mismo apartado, donde dice tipos de sensor, realmente es una tablita, miren. Esta es la que van a llenar. Si lo van a hacer en celular, pueden bajar este archivo y aquí mismo llenarlo o hacerlo en su libertad de esta manera. Ya les ayudamos con uno, miren, por ejemplo, sensor de proximidad. Ya ustedes investigan aquí qué función tiene y buscan una imagen o hacen un dibujo de la imagen de ese sensor. ¿Sale? Ahora, aquí mismo yo les agregué una pequeña tablita en donde se van a encontrar magnitudes detectadas, que son realmente los sensores, porque dijimos que eran los que estaban en contacto con las magnitudes, miren, de posición o lineal o angular, de pequeños desplazamientos o deformaciones, velocidad lineal o angular, que son realmente los que pueden ir aquí. Ok. ¿Sale? Porque mira, acá abajo están los sensores de presencia o proximidad, que es el que tenemos aquí. No les dice a ustedes en qué se usa, pero de aquí pueden agarrar algunos ejemplos para llenarlos aquí y ya después ustedes investigan. Si es que no vienen en este PDF, ya ustedes investigan la función de cada uno de esos y una imagen o dibujo de cada uno de ellos. ¿Sale? Está bien, profe. Esa es una. Bueno, la pregunta y la tablita. Y el otro, de Thermopar y Thermistor, realmente lo que van a hacer es una infografía del Thermopar y del Thermistor, con la información que se proporciona en estos videos. Este es del Thermopar y este es del Thermistor. Y aquí les dejamos también el formato de la infografía. Por si no saben cómo se hace la infografía, esto es lo que van a hacer. ¿Sí? Imagen del sensor. ¿Qué es ese sensor? ¿Qué características tiene? ¿Y en qué aplicaciones se utiliza? ¿Cuál sensor? Pues en este caso el Thermopar o el Thermistor. Entonces nada más van a ser dos de estas. Una imagen aquí de un termopar, qué es el termopar, qué características tiene el termopar, cómo se usa, etcétera, etcétera, y aquí dónde se usa y para qué se usa. Y otra de estas igualitas para un termistor. ¿Sale? Está facilito eso, porque aquí mismo tienen la información. Les repito, esos dos videos, uno de termopar y otro es del termistor. De aquí pueden sacar la información para la infografía. Entonces, pues igual, muchachos, quien la haga el día de hoy va a tener puntajes más elevados, ¿sale? En este caso esta vale 10, el que le haga el día de hoy le voy a dar 15 puntos, la pregunta vale 10, para el día de hoy vale 15 puntos, la tabla de los sensores vale 10 también, yo les voy a dar 20 puntos por lo laborioso que es esta, pero para el día de hoy, ¿sí? 20 puntotes para el que le entregue el día de hoy, y el de la infografía vale 10 puntos, en esta se les voy a dar 15, ¿sí? O sea, 5 más. Pero nada más para los que lo entreguen el día de hoy. Si no pueden, si se les hizo tarde o algo, no se preocupen, acuérdense que tienen hasta el viernes 5 de la tarde para entregarlas. Este,
Pero si quieren acceder a esa puntuación extra, tiene que ser el día de hoy. Sí hubo algunos alumnos en la otra materia que bien rápido alcanzaron sus puntos para pasar la materia y pues ya, están tranquilos. ¿Dudas, muchachos, con esto entonces? No, profe. Ninguna, ¿Dudas profe. con los temas y con las actividades? ¿Nadie? Pues para las actividades, ahí le mando un mensaje por WhatsApp.